Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en el último estudio del Salmo 119. Ha sido un estudio largo, por supuesto, porque es el capítulo más largo de toda la Biblia. Este salmo acróstico de 22 estrofas de 8 versículos cada uno es acróstico porque cada estrofa corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo. En este caso, la última estrofa corresponde a la letra Tau, que es la última letra en el alfabeto hebreo. Y cada versículo en esta estrofa comienza entonces con la letra Tau en el hebreo. Ha sido un estudio fascinante. Espero que haya sido una bendición para ustedes también. Y en este último caso, el salmista nos está dando un resumen magistral de los temas principales que hemos visto en este salmo. En los versículos 169 y 170, dos peticiones finales. En los versículos que siguen, la alabanza del salmista, otro tema frecuente en el salmo. Luego, en los versículos 173 a 175, el salmista está poniéndolo todo en práctica y en el último versículo nos da una perspectiva final. Así va esta estrofa. Comenzamos entonces con estas dos peticiones. En el versículo 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y luego en versículo 170, la segunda petición, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Así que el salmista está pidiendo dos cosas que son temas principales. Está pidiéndole al Señor entendimiento y luego salvación. Así es el paralelismo hebreo, poniendo pensamientos, palabras, frases en forma paralela para hacer contraste, para complementar, etc. En ambos versículos, lo que el salmista está pidiendo es conforme a la verdad de Dios, conforme a lo que Dios ha dicho. Y son, como digo, dos peticiones principales que hemos visto a través del Salmo. En el primer caso, está pidiendo entendimiento conforme a su palabra. El salmista quiere saber lo que Dios piensa en aquellos momentos que uno está luchando para entender. Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Y todas estas situaciones de la vida. Él quiere entendimiento. ¿Cuántas veces pedimos nosotros entendimiento al Señor? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otro ejemplo en este mismo salmo, el Salmo 119, versículo 18, que vimos desde un principio. Pero no tiene sentido pedir entendimiento conforme a la palabra del Señor si uno no está dispuesto a meterse en las escrituras, a pasar tiempo con el Señor, escuchar su voz por todos lados, pues ¿de qué sirve pedirle entendimiento si no tenemos tiempo, si no vamos a hacer el esfuerzo, escuchar lo que Dios está diciendo a través de los varios medios que el Señor tiene para comunicarse con nosotros? Pero en las escrituras, en aquellos momentos con Dios, en aquel tiempo que estamos de verdad escuchando su voz, entonces podemos recibir el entendimiento que estamos buscando. Ahora, es interesante que el salmista no pide conocimiento, porque hay cosas que no las podemos saber, pero en las escrituras
podemos entender cómo es Dios, cómo opera, cuáles son sus preceptos, sus principios. Por ejemplo, no podemos saber la fecha de la segunda venida de Cristo, pero sí podemos entender mucho de lo que Dios está haciendo en esta época, lo que está pensando en el futuro, etc. Así que el entendimiento, claro, pero conocimiento de todos los detalles, no. El salmista le pide al Señor entendimiento y luego le está pidiendo salvación en estas situaciones de la vida. En versículo 170 dice, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. David nunca pide a Dios que elimine los problemas, sino que Él lo libre de ellos. Está pidiendo dominio sobre las situaciones en medio de los problemas, no necesariamente eliminar los problemas. Hay situaciones en la vida más allá de nuestro control, por supuesto, pero en todo caso, la salvación es conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Él ha dicho. Pablo, por ejemplo, estaba pidiendo oración en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, cuando dijo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Está pidiendo salvación de esta situación y como les he dicho varias veces en este estudio, cuando la salvación es el tema en las Escrituras, pocas veces está hablando de la salvación eterna, lo que es depositar la fe en Cristo Jesús y recibir el perdón de pecado y la vida eterna, aunque por supuesto eso es una realidad gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección. Pero mayormente en las Escrituras, cuando se habla de la salvación, estamos hablando de salvación de las circunstancias y las situaciones y los problemas y las pruebas aquí en esta vida. Frecuentemente nuestras oraciones son por asuntos triviales. Por ejemplo, estamos buscando eso, el otro, una situación cotidiana, digamos, y por supuesto, no quiero decir que Dios no tiene interés en los asuntos triviales de la vida, porque sí, le preocupan hasta los asuntos triviales de la vida, pero estoy hablando del enfoque de nosotros. ¿Qué estamos enfocando? Porque escuchando nuestras oraciones, muchas veces en su totalidad estamos pidiendo por cosas pormenores y no estamos pensando, por ejemplo, en la misión de Él, en el propósito que nos ha dado a cada uno de nosotros, etcétera, como el ejemplo de esta oración que está pidiendo Pablo. ¿Qué hemos aprendido de la palabra de Dios en esta semana o en este año? Estamos buscando el enfoque global cuando nos estamos acercando al Señor, o al menos así hemos de buscar este enfoque global. Así que el salmista tiene dos peticiones y hemos visto ejemplos de estas dos peticiones a través de todo el Salmo, pidiendo entendimiento y pidiendo también salvación de las circunstancias de la vida. No que el Señor necesariamente tuviera que quitar estas situaciones, a veces sí, a veces no, pero salvación en medio de estas circunstancias. Y luego en el versículo 171 pasamos a una sección de alabanza, otro tema frecuente en este salmo. Versículo 171 que dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Aún en medio de las persecuciones y las pruebas,
el salmista nunca deja de alabar a Dios. Y como digo, tengo que confesar que muchas veces cuando estoy orando, estando en problemas y circunstancias, cuando hago una pausa para pensar, descubro que estoy pidiendo mucho y no alabando tanto. La alabanza no es solo emoción superficial, sino que está centrada en la palabra. Por eso la alabanza ha de ser algo profundo, algo de corazón. Y este versículo y el siguiente demuestran el compromiso del salmista con la alabanza. El versículo 171 no se trata de hacer un trato con Dios ni un compromiso condicional. Señor, si tú me salvas, entonces te voy a alabar. No, no, no. El salmista no está expresando duda, sino está alabando a Dios por la certeza de que Dios responderá a su oración. Y luego en el versículo 172 está confesando su justicia, también alabándole por su justicia, cuando dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora, fíjense que justicia en este caso es un sustantivo, no un adjetivo. Es muy similar al uso de la palabra verdad que vimos en este mismo salmo, el versículo 151, cuando el salmista dijo, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. No verdaderos, sino verdad. Los mandamientos de Dios son verdad. En este caso está diciendo algo similar, diciendo que los mandamientos de Dios son justos, pero más que eso son justicia, es decir, son la norma, por eso son justos, pero son justicia. La norma. Muchos viven como esclavos de la opinión popular para determinar sus normas de justicia. Otros son esclavos de sus líderes en sistemas legalistas, personas líderes que determinan para nosotros cuáles son las normas de justicia. Pero hay una sola norma, Dios mismo, lo que Él dice, su palabra, su verdad. Esta es la norma que existe para ser nuestro fundamento, para ser nuestra guía en esta vida. El fracaso del legalismo se hace evidente en los hijos de los cristianos legalistas. Obedecen las reglas y normas de los padres mientras son jóvenes, mientras que están en la casa, pero se rebelan contra ellas cuando los padres no pueden explicar el porqué de las reglas, porque no entienden, no tienen entendimiento y por eso no saben lo que es buscar la salvación de Dios en las situaciones de la vida. Muy, muy importante. Y luego en los versículos 173 al 175, el salmista quiere poner a la práctica todo lo que está aprendiendo. Y vamos a ver ciertos elementos. Vamos a ver esos tres versículos juntos, comenzando en el versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, otra vez ese tema, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Noten, por favor, estos temas frecuentes, la alabanza, salvación, etc. Pero en estos tres versículos vemos las decisiones que David toma, no bajo presión, sino por su propia voluntad. Él podría haber abandonado la palabra, pero tres elementos aquí, en estos tres versículos, son necesarios para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Primero, el libre albedrío. Tenemos que escoger. Luego, el poder de Dios. Y por fin, lo que Dios ha dicho, su palabra.
El escuchar estos sermones sobre el Salmo 119 no te convertirá en una persona espiritual. Mi oración es que te proporcionen la información necesaria para que tomes las decisiones correctas. Pero no es el mero escuchar. El conocimiento por sí solo no resuelve los problemas de la vida. Es necesario actuar, es necesario tomar una decisión con el libre albedrío que Dios nos ha dado. Tus mandamientos he escogido, dice el salmista. Tomó una decisión. Pero a la misma vez que está tomando su decisión, está dependiendo del poder de Dios y no del poder propio. Y por eso dice en el versículo 173, esté tu mano pronta para socorrerme. Él toma su decisión y abandonas los esfuerzos humanos como tú y yo hemos de abandonar nuestros esfuerzos carnales para llegar a ser espirituales. Frecuentemente se nos dice, por ejemplo, Dios no quiere socorrernos, Dios quiere controlar nuestra vida. Es cierto totalmente, pero en aquel caso estamos hablando de aquellas personas que quieren socorro, pero no quieren cederle el control a Dios. En este caso, el salmista sí está cediéndole al Señor el control de su vida dependiendo de su poder y por eso puede pedir el socorro del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la victoria es imposible en el poder de la carne. Solo es posible por la mano de Dios. Y es precisamente lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso tenemos que depender solamente del poder de Dios. El conocimiento está allí, la decisión ha sido tomada, pero todavía no tenemos poder para cumplirla. El salmista recurrió a la mano de Dios. Un tercer elemento se necesita, lo que Dios ha dicho, su palabra, su verdad. Y este es el elemento que lo enlaza todo. En versículo 175, el salmista dijo, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Empieza con la verdad, luego se toma una decisión, después se tiene una dependencia de la mano de Dios y luego la guía práctica de la palabra. Y estos elementos son necesarios. Y por fin el salmista nos deja una perspectiva final en el versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Tiene una aplicación muy práctica para nosotros porque el profeta Isaías dijo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. David no concluye este salmo hablando como uno que ha alcanzado, que ha alcanzado grandeza espiritual, sino que reconoce su propia debilidad. Qué importante esto, la humildad, comprender la realidad de nuestra debilidad. Y el resultado es la humildad. En esta vida nunca llegaremos al punto de la autosuficiencia. Algunas personas piensan que sí y normalmente no les resulta muy bien. Primero de Juan, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 8, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pablo dice algo parecido a los Filipenses, Filipenses 3, los versículos 12 al 14, cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, Pablo hablando de sí mismo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello
para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo está escribiendo estas palabras al final de su vida, no al iniciar su andar con Cristo. Justo cuando pensamos que hemos llegado a la madurez espiritual, algo sucede que nos hace ver la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra carne es la frase que muchas veces se usa en el Nuevo Testamento. Pero en este caso el salmista clama al Señor, busca a tu siervo, Señor, sálvame, aun cuando hemos pecado. ¿Por qué? Pues porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y otro factor que hemos visto tantas veces en este salmo, si David es el autor humano, conocemos muy bien la vida de David porque hay tantos detalles en las escrituras. David es uno de los grandes héroes de la Biblia. Pero David, aunque era un hombre con mucha espiritualidad y un compromiso con Dios y con su palabra, David tenía también sus problemas y muchos problemas. Asesino, mujeriego, tantas cosas que hizo David, increíble. Pero una cosa es cierta, David nunca dejó su compromiso con la verdad de Dios. Y en cada ocasión, después de fracasar, David llegó a reconocer su error, su pecado, llegó a pedirle perdón al Señor, arrepentirse y volver a su palabra, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ahora, esto no es para decir que podemos hacer lo que nos dé la gana en la vida y no importa, porque David también sufrió las consecuencias y el dolor de sus pecados. David gozaba de muchas cosas, pero David también pasó por tragedia y trauma en su vida y mucho. Así que David sufrió las consecuencias. Nosotros que tenemos la ventaja de vivir por este lado de la cruz del Señor Jesucristo y su resurrección, y tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, no tenemos que sufrir como David necesariamente. Es decir, si vamos a sufrir por la misión del Señor y no por nuestro pecado, porque nosotros, con el Espíritu del Señor dentro de nosotros, somos capaces de vivir una vida victoriosa en el sentido espiritual. No es decir que jamás vamos a pecar, no es decir que jamás vamos a faltar juicio, no, es simplemente decir que somos humanos, por supuesto que sí, pero hoy día tenemos la posibilidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo los caminos del Señor y tener una vida aún más victoriosa que la vida del rey David. Fíjate, qué cosa esa. El verdadero asunto es esto. Lo que importa no es el conocimiento de la Biblia, sino es el amor de uno por la palabra de Dios, su verdad y su compromiso personal con la verdad de Dios. Uno puede memorizar hasta libros enteros de la Biblia sin ningún cambio de corazón. Ahora, qué bueno es memorizar porciones de la Biblia, por supuesto que sí, pero eso no es garantía de vivir lo que la Biblia dice. Así que vamos a tener mucho cuidado. Y si una cosa hemos aprendido en el estudio de este salmo, espero que haya sido un amor para con la verdad de Dios, su palabra, lo que Él dice, las palabras que salen de su boca, porque esto
es lo que nos va a guardar, que nos va a nutrir y nos dará el éxito y la victoria en esta vida. Amigo, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje por este salmo tan largo, tan magistral. Permítame, por favor, orar. Señor, gracias por lo que hemos visto en este salmo tan bello. Señor, con sus 22 estrofas, cada estrofa enseñándonos más y más. Pero Señor, lo que te pido en esta ocasión, en lo personal y para cada hermano que está escuchando, cada amigo que está presente de una forma digital en este momento, Señor, te pido que nos dé amor, amor para con tu palabra, con tu verdad, Señor. Un amor que cada día nos pueda motivar a buscar tu verdad en la Biblia y en la naturaleza, en nuestros contactos, en los mentores que nos has dado, en aquellos momentos quietos cuando tú quieres hablarnos en una forma dentro de nuestro corazón, Señor, que podamos prestar mucha atención a lo que tú dices, porque tu verdad, Señor, es la única verdad que hay, la norma absoluta para tomar decisiones, para seguir tus caminos, Señor. Todo esto te suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues amigo, de nuevo, gracias por haber estado con nosotros en este estudio y deseo que sigas creciendo y enamorándote más y más cada día de nuestro Señor Jesucristo.